En el trozo del Evangelio que hemos escuchado leído en el día de hoy, Marcos 10, 46, 52, nos encontramos con un milagro realizado por Jesús, la curación de Bartimeo, que estaba ciego, a quien encontró por el camino, y el que al escuchar que Jesús pasaba grita, suplicando que le escuche, que tenga piedad y que tenga misericordia de él. El Papa Francisco, en una de sus homilías comentando este evangelio, hace notar que Jesús no solamente cura a Bartimeo de la ceguera, sino que también cura a los apóstoles de la sordera, porque no escucharon el grito de este hombre que pedía piedad, pero también los cura de su parálisis, porque los envía hasta donde está el ciego, y los cura de su mutismo, porque le hace que hablen con él y que lo lleven hasta donde estaba él. Este domingo coincide con el domingo de las misiones, el DOMUN, Jornada Mundial por las Misiones, a la que la Iglesia nos invita a todos nosotros a orar y a suplicar por esta gran necesidad que tiene la Iglesia, de misioneros, de personas que lleven la palabra de Dios, el Evangelio, que lleven a Dios hasta los demás. Pero para nosotros poder cumplir esta misión, que es tan necesaria en la Iglesia, una de las cosas que necesitamos es ser curados por Jesús de estas deficiencias que tenemos, nuestra ceguera, como Bartimeo, pero también nuestra sordera, nuestra parálisis y nuestro mutismo, como los apóstoles. Así es, tenemos que ser muy humildes, muy sencillos, y ser capaces de acercarnos a Dios con esta sencillez y esta humildad, y reconocer y suplicarle que nos cure, que nos ayude a ver como Bartimeo, que seamos capaces de ver de verdad a Dios en nuestro prójimo, como lo sabemos y que nos cuesta muchísimo. No somos capaces de ver a Dios en el otro y por lo tanto no amamos al otro como tendríamos que amarle, es decir, como amamos a Dios. No somos capaces de escuchar a Dios, que nos habla por su palabra, pero que también nos habla a través de otra persona, que nos va hablando a través de las circunstancias, de los acontecimientos que nos suceden. Nosotros necesitamos pedir a Dios que cure nuestra sordera, que seamos capaces de escucharle más, de saber que es Él el que nos dice muchas cosas, el que nos habla continuamente en nuestro día a día, el que quiere orientarnos, el que quiere decirnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Debemos aprender a buscar esa orientación que necesitamos, debemos aprender a escuchar a Dios que quiere orientarnos. Le tenemos que pedir a Dios que cure nuestra parálisis, que seamos capaces de salir al encuentro de los demás, que seamos capaces de buscar, de vencer esa dejadez o esa pereza, esa comodidad en la que muchas veces nosotros nos encontramos, que nos paraliza completamente y que tenemos que superar. Solo Dios puede ayudarnos a ser capaces de ir en busca de quien nos necesita, de quien está esperando escuchar hablar de Dios. Y a veces lo tenemos muy cerca. Estamos llenos de temores, de miedo y sobre todo no nos movemos y necesitamos movilizarnos. Le tenemos que pedir a Dios que nos cure de nuestro mutismo. Nos cuesta hablar de Él a los demás. Conversamos de muchas cosas, hablamos de muchas cosas, incluso aunque las ignoremos o no las sepamos bien o las transmitamos incluso mal. Sin embargo, necesitamos ser capaces de hablar de Dios, de llegar a nuestra propia familia, a nuestros propios amigos, a las personas con las que compartimos y hablarles de Dios, hablar sobre Dios. Qué importante es y cuánta necesidad hay de que los cristianos hablemos más de Dios. Si Dios nos cura de estas incapacidades que tenemos y las reconocemos y se las presentamos, entonces estamos preparándonos para ser misioneros, para llegar a otros, para llevar a otros la palabra de Dios,
para llevar a Dios a los otros y para acercar a los otros a Dios. Pues en el día de hoy pidámosle a Dios como Bartimeo, gritando con humildad y con sencillez, que tenga compasión de nosotros, que tenga piedad de nosotros. Y cuando Él nos pregunte, ¿qué quieres que haga?, nosotros seamos capaces de reconocer la necesidad que tenemos, que es la que nos va a llevar a orar y a confiar en Él. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo unavozgrita@gmail.com.